i estic molt agraïda per presentar en Esteban Ibarra. Ho faré a trets generals, ja que el més important és escoltar-lo a ell, qui avui divendres obri aquest 11è Congrés d'Educació Josep Lluís Bauset. En Esteban Ibarra és el president del Moviment contra la Intolerància i el secretari general del Consell de Víctimes de Delits d'Odi i Discriminació. És, a més, un destacat defensor de la dignitat de les persones, dels drets humans, de la llibertat, de la igualtat, de la tolerància, de la justícia i la solidaritat cap a les persones vulnerables. Actualment, el moviment contra la intolerància que presideix en Esteban Ibarra participa i impulsa la plataforma ciutadana contra la islamofòbia, la plataforma contra la discriminació per edat, la red cívica contra l'antisemitisme i són membres del Pacte per la Convivència, de la xarxa europea contra els crims d'odi i d'organismes de solidaritat amb afrodescendents, gitanos, xarxes d'organitzacions de dones, LGTB, que representen i també el Xicotet Teixit associatiu en Espanya amb el que impulsaren la plataforma Sí hay futuro. A més, per si fora poc, aconseguiren notables avanços en el marc del Consell General del Poder Judicial en la lluita contra el discurs de l'odi i col·laboraren amb la Secretaria de Migracions en programes nous com ara el Pandora, per donar suport en hospitals i centres de salut a víctimes de crims d'odi. Ell mateix es defineix com un defensor dels drets humans, socialment antiautoritari, ecopacifista, democràtic profund i integralment federal, cosa que el confirma com un activista compromès amb un model polític i social que faça viable el desenvolupament de la personalitat, de les llibertats i de drets. Defèn com a valor fonamental la tolerància i l'accepció moderna establida per la UNESCO, segons la qual tolerància és el respecte i acceptació, estima de la rica diversitat de les cultures del nostre món, de les nostres formes d'expressió i maneres diferents de manifestar la condició humana sempre en harmonia amb la dignitat intrínseca de les persones i dels seus drets inalienables. Divulgador dels seus pensaments, ha realitzat nombroses col·laboracions en ràdio, premsa, televisió, internet, etc. Ha realitzat desenes d'articles, monografies i ha escrit llibres com Tiempos de Solidaridad, Los Crímenes del Odio, La España Racista, Intolerancia, No Gracias, La Europa Siniestra i Stop, Violencia. Crec que val la pena indicar també que, malgrat algunes dificultats patides com agressions i amenaces, entre d'altres, el moviment contra la intolerància ha rebut nombrosos reconeixements, entre d'altres la Medalla d'Or a la Comunitat de Madrid, la Creu de Plata a la Solidaritat Social i la Creu d'Isabel la Catòlica. I abans de finalitzar la presentació, voldria citar-los unes paraules del poeta Machado que en Esteban Ibarra fa servir per a representar amb determinació el seu compromís de lluita. Todo pasa y todo queda. Caminante no hay camino, se hace camino al andar y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de pisar. I ara sí, sense més preàmbuls, dono la paraula a Esteban Ibarra i us demano un fort aplaudiment. Muchas gracias Carmen, muchas gracias a todos vosotros y a todas vosotras. Encantado de esta invitación, concejala. Encantado, queridos amigos, amigas, profesores. Yo siempre he dicho que el trabajo prioritario para nosotros como organización es la escuela. La verdad es que se nos conoce por otras cosas, se nos conoce por tragedias. A mí cuando me veis salir en la televisión es porque han matado a alguien, hay una situación extraordinaria de peligro. Esta mañana acababa de dar una rueda de prensa aquí en Valencia sobre el crecimiento del racismo y la xenofobia y la violencia ultra en el fútbol en la Comunidad Valenciana. Claro, vais a ver esa parte, pero lo que no vais a ver es nuestra verdadera vocación. Y nuestra verdadera vocación está muy vinculada a la escuela, desde el primer momento. Hay que remontarse hace 26 años. Yo soy un viejo militante, veterano militante, activista de los derechos humanos, como ha dicho Carmen, pacifista en los años 80. Me pilló de chico, con 15 años, el final de la dictadura franquista. Fui detenido y preso. Y, bueno, pues la vida me ha puesto con gente que me ha enseñado mucho, ¿no? Desde poetas que compartía habitación en prisión, como Armando López Salinas,
a nuestra presidenta de honor, Violeta Friedman, que fue sobreviviente de Auschwitz, o mi compañero de tertulia, nos tiramos 10 años en la SER, Gregorio Pérez Barba, constitucionalista y una de las personas que más me insistía en el sentido de lo que hacemos. Porque yo lo hacíamos nuestros compañeros con buena voluntad, ¿no? Pero él, como filósofo del derecho, decía, tienes que interpretar bien lo que estáis haciendo. Bueno, la verdad es que la vida me ha dado mucha suerte, también me ha dado muchos disgustos, porque cuando te metes en este escenario, pues te aparecen gente que no te quiere, gente que quiere polarizar las convivencias, gente que quiere enfrentarnos, gente que quiere... Y pues molesta que existan organizaciones que busquen la resolución de los conflictos de manera pacífica, promuevan la tolerancia tal cual perfectamente ha leído Carmen en la definición de la UNESCO. Es bastante incomprendida este alcance. Hay gente que nos dice, oye, mira, yo es que todo lo que quieras, pero es que esta palabra tolerancia no nos gusta. Digo, mira, es que la acepción moderna está inmaculada. Os hemos dejado un material al respecto, os invito a que leáis a la UNESCO, ¿no? Habla de 3 dimensiones: respetar, aceptar y apreciar la universidad. Recuerdo que en un debate que tenía aquí en Canal Nou, la antigua Canal Nou, con el delegado del Frente Nacional de Le Pen, que había aquí, que no creéis que había que irse a París, o sea, aquí, pues me llevaron a debatir. Ahora ya no debato, pero en aquella época me comía todo, ¿no? Y digo, bueno, pues venga, a debatir. Y él decía, no, yo respeto a los musulmanes, pero en su tierra. Dice, no, es que eso no se trata de eso, se trata de respetar, se trata de aceptar y se trata de apreciar, aunque yo no sea musulmán, aunque yo no sea católico, aunque yo no sea judío, aunque yo no sea bahá'í, aunque yo no sea de cualquier perspectiva religiosa. Es decir, el ser humano es así, es muy diverso, eso lo plantea la UNESCO y además nos invita. En el año 95, después de haber constatado lo que se produjo en Europa en el 89 con la caída del muro de Berlín, del 89 al 95, que hubo una eclosión tremenda de grupos neonazis, de grupos racistas, había ataques a centros de refugiados como Rostov, había ataques en distintos sitios. Entonces los políticos empezaron a poner nerviosos y dicen, bueno, ¿qué pasa si creíamos que esto había sido superado? No había sido superado, estaba subyacente y además no se había trabajado adecuadamente los valores y las medidas políticas y legislativas al respecto. En este sentido, ya hubo 3 informes. Yo estuve con el diputado laborista Glinford, ese es el informe más famoso, si os metéis en Google lo podéis obtener. En el año 88, el diputado laborista ya alertaba, dice, bueno, aquí vamos a tener una implosión dentro de Europa muy de xenofobia, muy de racismo y tal, y hay que tomar esta serie de medidas. Propuso 77 medidas. ¿Sabéis cuántas se tomaron? Una. Y sabéis que una fue una declaración institucional del Parlamento, del Consejo, de la Comisión. No entraron al fondo de la cuestión, lo consideraron pasajero, y eso es un error, porque pasajero se consideró después de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto como que, bueno, pues esto ya había llegado a un punto final. No es así. Hay que ver la historia en su verdadera dimensión y como profesorado, pues yo creo que vosotros esta perspectiva la tenéis como muy presente. Los tiempos que vivimos son muy intensos, muy cortos, parece que han pasado muchos años y no pasan tantos años. De hecho, la Declaración Universal de Derechos Humanos también hay que interpretarla desde una perspectiva histórica. Fijaros que hay una serie de declaraciones anteriores, incluso la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que posteriormente viene la Declaración de Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, que impulsa Olympia de Gouges, y a Olympia, posteriormente, los revolucionarios la cortan el cuello en la guillotina, porque cómo iban a aceptar primero a una mujer que decían que era conservadora, pero que estaba, en definitiva, planteando de una manera muy clara y muy nítida la igualdad y también en el territorio de los derechos humanos. Yo os invito a investigar esa personalidad porque es muy interesante, ¿no? y a leer la Declaración
De principio se habla del hombre y del ciudadano, pero nunca se menciona la de la mujer y la ciudadana. Y la de la mujer y la ciudadana es netamente superior en valores democráticos a la anterior. Pero bueno, voy a la gran tragedia. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, eclosión de nacionalismos, eclosión de la intolerancia, eclosión de un régimen como el nazismo, y siempre aparece la misma pregunta, pero ¿cómo fue posible? Entonces, desde muchas perspectivas, pues empiezan a analizar la dimensión económica, la crisis económica, se insiste, lo hemos escuchado hasta la saciedad. Pero a lo mejor no se le presta atención a tres factores que tienen mucha raíz educativa. El primero de ellos, y yo siempre insisto en esto porque, vamos a ver, cuando antes he mencionado a Violeta Friedman, mi mentora, una mujer que ya falleció, muy valiente ella, con 14 años ingresó en Auschwitz. Ahí asesinaron a sus padres, asesinaron a sus abuelos, su hermana murió y ella con 14 años sobrevivir, imaginaros lo que tuvo que sufrir. Y siguió luchando. Pasó un tiempo de desintoxicación, como pasa a todos los sobrevivientes, pero luego llegó a España y se puso a luchar por la memoria, como muchos de los sobrevivientes. Y cuando estaba aquí, en España, un general de las Waffen-SS, León Degrelle, que era el hijo predilecto, le definían como el hijo predilecto de Adolf Hitler, estaba aquí en Málaga y dijo que esto del Holocausto era un invento de los judíos para sacar dinero a los alemanes. Entonces ella dijo, han matado a mis padres, han matado a mis abuelos, no voy a consentir que asesinen la memoria. Y le denunció y perdió. Recurrió y volvió a perder. Y perseveró en su denuncia en defensa de la dignidad, en defensa del honor que se planteaba en aquel momento, y el Tribunal Constitucional le dio la razón. Y fue una batalla importantísima. El ponente magistrado que redactó la sentencia fue ni más ni menos que Francisco Tomás y Valiente. Francisco Tomás y Valiente era un defensor de la tolerancia, de todo esto que os estoy hablando. Y Francisco Tomás y Valiente redactó esa ponencia y esa sentencia fue la base de la reforma del Código Penal de 1995, de la que vamos a hablar hoy con el tema de los delitos de odio y estos neologismos que ya se han puesto muy encima de la mesa. ¿Qué trasladaba Violeta? Bueno, todo el mundo sabe que fue víctima de un asesinato terrorista de otros nazis de otra naturaleza, pero que acabaron con su vida en la facultad de la Universidad Autónoma, disparándola a bocajarro y acabando con una persona que estaba en el momento más elevado de conciencia, de conocimiento, etc. Aunque ahora todo el mundo, a partir de los 40 años, parece que sobramos, pero la gente, con los años, estaba hablando con Carmen, pues tiene más conocimiento, más experiencia y eso es un valor en sí mismo. Y hay mucha perspectiva edadista que no contempla y dice, bueno, pues sí, ya, en fin, son personas mayores y tal. En el caso de Tomás y Valiente, cuando le asesinan estaba en la época más clarividente de su vida. Y aprendimos de él, aprendimos mucho, como aprendimos de Violeta. ¿Y qué nos contaba? Pues nos contaba que para entender lo que sucedió en los años 30, a partir del 33 que toma el poder el régimen nazi, que Adolf Hitler logra el gobierno, pues que se dieron tres factores fundamentales, tres factores. No tiene nada que ver con la crisis económica que fue, pero claro, ha habido muchas crisis económicas y todo esto nos ha llevado a regímenes nazis. Insistía en tres cosas. La primera de ellas era la extensión de la intolerancia, la negación del diferente. El diferente por ser judío, el diferente por ser gitano, el diferente por ser síndrome de Down, el diferente por ser inmigrante, el diferente por ser homosexual, el diferente por ser de otra ideología, el diferente por ser protestante, el diferente por ser distinto, lo que consideraban el Instituto de Higiene Racial alemán a muchos de estos diferentes, empezando por los propios alemanes que eran discapacitados, que mataron 300.000 en el programa T5 que se llamaba, pues
los consideraban vidas sin valor. Esto hay que retenerlo, vidas sin valor. El segundo factor fue la normalización de la violencia. En la calle había violencia, la violencia estaba en todas las esquinas, incluso pues, había gente organizada practicando la violencia. Las secciones de asalto, en concreto, tomaban las calles, asaltaban tiendas, sobre todo de judíos, etcétera, pero se había normalizado la violencia. La forma de resolver las cosas era con el ejercicio de la violencia. Incluso hubo juristas como Carl Smith y otros que hablaban de que el poder jurídico tenía que someterse a lo que decía el pueblo, y si el pueblo utilizaba la violencia, pues utilizaba la violencia. Y el tercer elemento fue lo que podemos hoy denominar victimismo identitario. Es decir, yo tengo una identidad, en este caso la alemana, he salido mal parada de la guerra del 17, en el periodo de la Primera Guerra Mundial me toca pagar unas indemnizaciones muy elevadas, me victimizo, además cojo un chivo expiatorio, el judío es el culpable de todo esto, y alimento un victimismo identitario que me da fuerza para agruparme frente a lo que señalo como el mal. Esos tres elementos que si hurgáis un poquito en nuestros entornos los veréis reproducir y se reproducen sistemáticamente en distintos momentos de la historia, esos tres elementos fueron el caldo de cultivo para que luego con una crisis y luego con un proyecto y luego con unas estrategias de propaganda goebbelianas y luego con un diseño con mucha inteligencia y con una pasividad y una indiferencia que se vio en el Acuerdo de Múnich y que se vio en muchos otros escenarios de los regímenes occidentales, democráticos y demás, pues posibilitaran el ascenso de un régimen que posibilitó no solo, hay que decirlo así, no solo el asesinato de 6 millones de judíos, sino que se llegó a hablar de 11 millones de personas, donde había que meter 1 millón de gitanos, había que meter prácticamente otro millón de homosexuales y así distintos colectivos que fueron siendo eliminados en el Holocausto y en las cámaras de gas y también en otros procedimientos como fusilamientos masivos y demás. ¿Cómo se contestó a todo esto después de 1945? Cuando hablamos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues nos olvidamos de este contexto previo, y es que solo podemos llegar a entender la Declaración Universal de Derechos Humanos si se entiende lo que acabo de hablar. Frente a lo que consideraban estos vidas sin valor, y luego posteriormente el régimen soviético de Stalin, que también practicó las vidas sin valor con los exterminios masivos de campesinos y de otras personas que no aceptaban su régimen de quiebra de libertad. ¿Qué respondió la comunidad internacional? Respondió con la Declaración Universal de Derechos Humanos que, si a mí me dicen, cuando voy muchas veces a hablar a los chavales, me dicen, bueno, habla, que te gusta mucho esto de los derechos humanos y tal. Digo, mira, yo solo voy a explicar un artículo, tiene 30. Un artículo y como mucho otro más. El primero, todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como estamos de razón y de conciencia, debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Este es el frontispicio de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La gente cuando lo leemos o cuando nos lo enseñan parece que es una María, que es algo que no tiene importancia. Y ahí está la respuesta, ahí está el sentido, la esencia de la Declaración Universal de Derechos Humanos y luego lo que todo deriva con posterioridad. Los pactos civiles, los pactos económicos, luego las cartas europeas, la Convención Europea de Derechos Humanos, etcétera, la Carta Interamericana, toda la derivada posterior. Pero ¿por qué hay que insistir en esto? Todos los seres humanos nacemos libres. Eso es muy importante porque es la afirmación de tu decisión. ¿Por encima de quién? De los estados, de las identidades, de las religiones. Es por primera vez la comunidad internacional acepta poner a la persona por encima de cualquier elemento identitario y de los estados. Es decir, lo cierra este argumento. Si tenéis curiosidad y miráis el artículo 30, pues veréis que dice ningún Estado
ningún grupo, ninguna persona tiene capacidad para vulnerar, utilizando las libertades y derechos aquí proclamadas, vulnerar las libertades y los derechos de los demás. Lo digo porque ahora mismo hay mucho debate con los límites y los alcances de la libertad de expresión y cantidad de cosas. Digo, mire usted, ya entraremos luego en esto, pero yo tengo también mi espacio de libertad y, sobre todo, recuerde que tenemos la misma igual dignidad intrínseca. Es decir, a mí me trae al mundo mi madre y nada más llegar al mundo yo tengo valor. Lo que decía el Instituto de Higiene Racial alemán, que decía, estos son vidas sin valor, estos son subhumanos. Estos, como son subhumanos, a las cámaras de gas. Es decir, no, es que es síndrome de Down, no, es que es una discapacidad. Recordad lo que os he dicho, 300.000 alemanes asesinados porque habían nacido con un brazo mal, como tenían la idea de la superraza, los superario, el super yo, pues había una serie de personas que pensaban, hicieron muchas barbaridades, pero no he venido a hablar del régimen nazi, que bien me gustaría, pero hicieron muchas barbaridades, sobre todo también con las mujeres, a las que las pusieron como máquinas paridoras de aquellos que las usufructuaban, como eran los agentes de las SS, para tener aritos. Tenían que tener los pequeños aritos de futuro que luego desgraciaron a miles y miles y miles de alemanes. Bueno, esto es muy importante porque es ubicar la Declaración Universal de Derechos Humanos en una piedra angular que es lo que antes, cuando mencionaba a Peces Barba, amigo y compañero Peces Barba, él insistía mucho en el artículo 10 de la Constitución española. Y si veis el artículo 10 de la Constitución española, sitúa como epicentro de la Constitución, porque es el frontispicio del título de Libertades y Derechos Fundamentales, el frontispicio es la dignidad intrínseca de la persona. Y los derechos humanos, que además han de ser interpretados con arreglo a la Declaración Universal, a los pactos y a los tratados internacionales que tenga firmado nuestro país. Yo a veces me quedo asombrado cuando veo incluso al mundo de los derechos humanos no poner énfasis en el artículo 10 de la Constitución española, que es una joya, y está muy influido, desde luego, por la Constitución alemana. Y es que la Constitución alemana, lo primero que dice en el año 47, lo primero que dice, no sé si me equivoco en el año, lo primero que dice es: el pueblo alemán se compromete a la defensa de la dignidad de la persona y manda un mensaje al mundo, más o menos lo dice así, de protección de la dignidad de la persona en todas sus manifestaciones. O sea, lo que quería decir, en esencia, era que, como venía de un régimen donde había personas que no valían, el mensaje era: aquí valen todas las personas, tienen valor, dignidad, de dignus, valioso, tienen valor. Y eso la Constitución española, cuando ya entramos en el periodo democrático, lo recoge, y lo recoge en ese artículo 10. Y antes lo encumbra y además lo influye a todas las constituciones democráticas, pues la propia Declaración Universal de Derechos Humanos. También la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 26, habla de la educación. Y cuando habla de la educación, la plantea con un cometido. Y dice: la educación tendrá que plantearse la tolerancia, la paz, la armonía, pero insiste en esta idea que después la recogería la UNESCO en su declaración de principios. Tardaría mucho tiempo, aunque hay muchas declaraciones intermedias, pero luego en la declaración de principios la recogería en el año 95. De hecho, la Carta de Naciones Unidas habla de la tolerancia. Y cuando yo fui a la UNESCO, pues nada más entrar me encontré con un cartel que decía: la tolerancia, el umbral para la paz. Es decir, que si queremos construir la paz, o entramos a respetar, aceptar y apreciar la diversidad cultural, la dignidad de las personas, la diversidad humana, lo que Hannah Arendt plantearía con las distintas manifestaciones de la condición humana, o entonces no hay futuro, nos podemos matar por todo, como ha demostrado Europa. Europa se ha matado, ha tenido muchas guerras, por religión,
por nacionalismo, por todo. Y ahora mismo estamos en un momento donde ha emergido el todos contra todos y el todo vale. Y a mí esas dos perspectivas me aterran. El todos contra todos me aterra y el vale todo también me aterra. Entonces, frente a esto que además nos entra, no por las escuelas, porque el profesorado tiene la suficiente sensibilidad, compromiso y educación para no predicar el vale todo y el todos contra todos, nos entra por otro lado que no controlamos, que es fundamentalmente las redes sociales, el Facebook y ese mundo donde la comisaria de la Unión Europea, el otro día en Bruselas, hace 3 días, le decía a Facebook, bueno, mire usted, esto se ha convertido en un pozo de basura y en un instrumento de prédica del odio, de alimento del odio. O lo solucionan o tomamos ya medidas. Claro, en Alemania ya han empezado a tomar medidas, han empezado a meter multas. Hablan de multas de hasta 500.000 euros, porque no vale todo. O sea, no es cortar la libertad de expresión, que es lo que falazmente dicen algunos, no. Es que la libertad de expresión no se puede convertir en libertad de agresión. Nosotros en nuestra campaña, si entráis en nuestra página, y hay más apuntes cívicos, ahí tenéis los enlaces, hay uno de ellos, el 6º, sobre el tema de la libertad de expresión, y planteamos que la libertad de expresión no puede ser la libertad de agresión o la impunidad de agresión. No vale todo, no vale insultar, no vale vejar, no vale humillar, no vale incitar al odio, no vale incitar a la violencia, no vale enaltecer el terrorismo, no vale todo eso, no vale. No vale. Entonces, eso no solo debe de ser rechazado éticamente, tal y como dice el artículo 30 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que lo dice muy claro, sino que se debe de utilizar normas para que se puedan incluso sancionar ese tipo de conductas. Pero a lo que voy, nos interesa a nosotros, sobre todo en nuestro trabajo, para que comprendáis lo que hacemos, atacar la matriz del problema. La matriz del problema es la que denominamos la intolerancia. Es una actitud. La intolerancia es todo lo contrario a la tolerancia. Niego a la otra persona, promuevo el irrespeto, promuevo el rechazo, promuevo el desprecio y construyo esa actitud. Y desde esa actitud me salen conductas. Puedo estigmatizar, puedo discriminar, puedo generar delitos o crímenes de odio. O sea, puedo comportarme de muy mala manera. Pero podemos adoptar medidas en el aula, fuera del aula, etcétera, con la gente mayor, para sancionar ese tipo de conductas o limitar ese tipo de conductas y tal. Pero lo importante es cambiar el chip mental que construye esa actitud poliédrica de la intolerancia. ¿Por qué digo poliédrica? Porque la intolerancia tiene muchas caras. Si es con la bandera racial, pues nos aparece la intolerancia racial e incluso doctrinas, que es el racismo. Racismo e intolerancia racial no es lo mismo. Intolerancia racial es que yo interpreto que una persona tiene una raza, que es un concepto falso. Los biólogos, los genetistas, todo esto ya desde los años 50 dijeron que ese es un concepto científicamente superado, la UNESCO lo desestimó, pero se sigue utilizando en el argot de la calle, incluso los políticos lo siguen utilizando. El racismo es una construcción, como todos los ismos, cada vez que veis un ismo, pues es una construcción ideológica. Entonces dice, bueno, pues el mundo está dividido en razas. A mí de pequeño en la escuela, como a muchos de vosotros, los que sean de mi quinta, pues lo recordaréis, pues decían raza blanca, amarilla, negra, cobriza, y bueno, chuminadas de estas, ¿no? Entonces, dividían el mundo y los racistas decían que había una raza que era la superior, que era la de ellos, ¿no? Pero hay más intolerancias. La xenófoba, que es la más, en estos momentos, más presente. Hay mucha xenofobia contra la inmigración, contra la persona que viene de fuera, se alimentan muchos prejuicios porque te dicen que te van a quitar el puesto de trabajo, etcétera, y porque además dicen que hay conflicto cultural y demás. Pero además de la intolerancia xenófoba está la intolerancia homófoba por su orientación sexual, si una persona es gay o si es lesbiana, o por incluso su identidad de género, si son transexuales, si no lo son,
bueno, ahora se utiliza el término LGTBIQ, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, queer, bueno, y los que vengan. Pero también está la porofobia, la fobia, el rechazo, la intolerancia hacia el pobre. Y también está la intolerancia lingüística, y también la intolerancia ideológica, y también, claro, el otro día me dijeron, estoy trabajando en la asesoría de una ley de igualdad de trato, y me dijeron que describiera todo lo que nosotros vemos, claro, y me puse a describir y me salían 23. Así, para abrir boca, y les planteé, pero tenemos que ir a una perspectiva de números apertus. ¿Por qué? Pues porque se puede confluir en prácticas, conductas de intolerancia por muchos otros factores. Y me decían, ¿cómo? ¿Más factores de los 23 que has puesto? Digo, sí. Y entonces les sacaba la otra dimensión de nuestro trabajo. Yo trabajo en la atención a las víctimas y he atendido a 2.000 víctimas, muchas de ellas asesinadas. O sea que hacemos trabajo de prevención en la escuela, pero el siguiente paso es atender a las víctimas. Y claro, cuando yo digo que una persona de 50 años fue asesinada porque fue seleccionada, porque se consideró una vida sin valor por ser gordo, se descolocan. Y así sucedió en Canillejas, Madrid, hace ya unos años. Un grupo de neonazis estaba jugando al rol y dijo, bueno, pues aquí había que en el juego del rol seleccionar a una persona gorda que era una vida sin valor. Claro, es una cosa esporádica. Bueno, es una cosa esporádica, pero si a lo mejor bajamos del nivel de comportamiento y nos vamos a un colegio, pues veremos cómo se selecciona muchas veces y se hace bullying a chicos y chicas por el hecho de ser gordos. Es que no es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, estamos en otra edad y estamos en otro escenario, pero el desprecio, el rechazo por esa manifestación de la condición humana se produce. También digo, bueno, me ha tocado atender a familias y nos hemos personado como acusación popular. Ahora, la próxima semana, hay un juicio en Barcelona que fue producto de una denuncia de unos grupos musicales neonazis que predicaban el odio, pues en Málaga y en Barcelona, y empieza la semana que viene. Pero hemos denunciado otro tipo de agresiones por el hecho de ser punky, llevar una cresta. Pues ha habido muertos. Es que ha habido muertos. Diréis, ¿solo los nazis? No, no, no. Todos los fanáticos construyen chivos expiatorios y negaciones identitarias. Construyen odio identitario. Por ejemplo, en Zaragoza pues hubo una ultraizquierda que mató a una persona por llevar la bandera española aquí. Y eso, no, pero eso no es crimen de odio, porque es que era facha. No, que da igual. Es crimen de odio. ¿Tú por qué la has seleccionado? Por algún aspecto que a ti no te gusta. Yo puedo no tener sus ideas, pero lo que estamos hablando aquí es de conductas y de matriz que sostienen ese tipo de conductas. De ahí que la importancia que tiene la escuela para combatir algo que va mucho más allá de la conducta, que es ese comportamiento inicial, esa actitud, esa predisposición a obrar negativamente. Esa es una segunda dimensión. La tercera dimensión ya más o menos la he apuntado. Nosotros hemos asesorado mucho a distintos gobiernos en la legislación y en las políticas. Nos gustaría que nos hicieran más caso, pero por ejemplo uno de ellos que ha tenido su efecto positivo y no se han atrevido a utilizar con más profundidad fue la ley contra el racismo, la xenofobia, la intolerancia y la violencia en el deporte. Porque vivimos unos momentos, antiguamente, donde los grupos ultras del fútbol eran capaces de cometer auténticas barbaridades. En otros países mucho más, Heysel, Hillsborough, 80 muertos, etc. En nuestro país también, pero no a esos niveles. Es decir, hemos tenido el asesinato de Hitor Zabaleta, hemos tenido el asesinato de distintas gentes, ¿no? O de jóvenes simplemente porque tenían otro planteamiento lingüístico o un planteamiento político diferenciado, independentista, como aquí en Valencia Guillén Agulló en el año 93. Bueno, nosotros vivimos todo eso y lo vivimos con las víctimas. Desde el año 91, que es el origen de nuestra asociación a partir, primero, unas campañas europeas que antes os hablaba y en el año 92 damos el paso definitivo porque se produce el asesinato de Lucrecia Pérez,
una inmigrante dominicana en Aravaca, donde gente muy joven, chavales de 17 años, con otro mayor de 21, una célula neonazi decide limpiar España de inmigrantes y de negros. Y se van a Aravaca, abren la puerta donde había un grupo de sin papeles y se lían a pegar tiros, pum, 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 y matan a esta pobre mujer y dejan a otro muy mal herido. Os preguntaréis, bueno, es que había muchos inmigrantes. No había muchos inmigrantes. ¿Sabéis cuántos inmigrantes había en 1992? 150.000 inmigrantes fuera de terceros países, fuera de la Unión Europea. 150.000. ¿Dónde estaba el problema? Estaba el problema en los laboratorios del odio. Los laboratorios del odio ya funcionaban a tope. Y no había Internet. No había Facebook, no había redes sociales, pero había otro tipo de mecanismos para transmitir esa intolerancia criminal que desemboca en un delito de odio. ¿Cuál fue el problema? Pues el problema que tenemos muchas veces, siempre, que no se reconoce el problema. El problema es la falta de reconocimiento del problema. Entonces, cuando tú tocabas la puerta y decías, pero es que tengo esta situación, es que voy a este instituto y me estoy encontrando con grupos de jóvenes relativamente organizados que están acosando a los profesores, a la salida del colegio, etcétera, estáis imaginando, también, en todo caso es los chavales, violencia juvenil un poco y tal, pero es que ha habido unas agresiones en tal barrio, ha habido en tal ciudad, en tal otra. Bueno, es la moda, pero es que son skinhead, ¿no? Es la moda skin, una moda estética. No querían entenderlo, pero tenían información, no solo porque nosotros la dábamos, sino porque venía información de Europa. Y no trasladaban esa información, por ejemplo, a los centros educativos. Antes, cuando estábamos comiendo, me ha venido a la cabeza una anécdota que la voy a comentar porque es didáctica. Yo he visitado muchos centros educativos y tengo muchos amigos y amigas en el ámbito de la educación, ¿no? Y un día me dicen, bueno, ¿por qué no te vienes a un instituto importante de Sevilla a dar una charla? Y tal, pues venga, voy. El instituto para, sale el salón de actos, lo llenan de todos los chavales que viene y tal. Y sale el director a buscarme a la puerta. Entonces estoy entrando por la puerta y veo 88, 14NS, la runa Audal y tal. Y le digo al director, ¿pero qué tienes aquí? Me dice el director, digo, mira las pintadas. Ah, sí, pintadas, son grafiteros. Digo, ¿grafiteros? Seguro que acabo de decir una serie de términos que muchos puede que no la conozcan. 88. ¿Sabéis qué es 88? La octava letra del abecedario. HH. Heil Hitler. ¿Sabéis qué quiere decir 14NS? Las 14 palabras de un nacionalsocialista. ¿Sabéis qué quiere decir la runa Audal? Pues es la runa de guerra que utilizaban los nazis. Bueno, yo se lo traduzco al director y se queda un poco asustado. Digo, pero espérate, antes de dar la charla, vamos al patio. Ya tengo curiosidad yo para ver qué es lo que hay por aquí. Y vamos al patio. El patio estaba súper pintado. Digo, pues yo creo que tienes un problema. Digo, pero antes de dar la charla, vamos a los váteres. Se extrañaba. A lo mejor a vosotros os extraña, pero yo soy así. Yo me meto donde hay que meterse, en los váteres. Entonces miro las puertas, miro todo, digo, uy, lo que tienes. Salgo del váter, estaba un grupo de profesores, el director, estaban un poco así bajo el shock. Digo, pues tienes un problema, hermano. Tienes aquí una célula bien construida. Y estábamos en el pasillo. Y en el pasillo, al fondo, donde estaba el salón de actos, pues había un grupito de 5 o 6 chavales, vestidos de negro y tal, y riéndose, muy soberbios ellos, muy superiores, ¿no? Y entonces le digo al director, y son aquellos. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué sabes que son aquellos? Digo, no solo por la mirada, que ya les delata, sino que tienes que mirarle los pies. ¿Cómo los pies? Digo, sí, mírale los pies. Mira, son Adidas negras con 3 rayas blancas. Las 3 rayas blancas implican el juramento de las SS. Un Reich, un Führer, un Volk. Un pueblo. El director se asusta, vámonos, suspendemos la conferencia. Digo, no hay que suspender nada. Lo que hay que es reconocer el problema y hay que obrar en consecuencia. Claro que se hizo la conferencia, pero no en una mesa, como a mí me gusta, en el aula,
con ellos, paseando por el pasillo, a micro abierto, y cuando me acercaba a ellos, les decía: no somos tontos, sabemos identificar los problemas y no se juega con la intolerancia criminal, porque a los 18 años y 1 minuto habrá alguna ONG o algún profesor o alguna institución que os pondrá en manos de la Fiscalía de Delitos de Odio. Y al final van a contar, sin decirle sois vosotros, pero vamos, tú les veías a los 5 o 6 agachar la cabeza, como diciendo, a mí no me mires, y al resto de los estudiantes con una sonrisa de oreja a oreja, como diciendo, les ha cazado. Porque infunden temor, aunque el profesorado no se dé cuenta. Muchas veces nosotros visitamos 1.500 centros educativos al año. Podemos trabajar además incluso en las campañas escolares con 60.000, 70.000 chavales. Y mis compañeros, aquí está el coordinador de Valencia, me estaba dando el parte de las últimas intervenciones que tiene, pues lo detectan a la primera y se lo dicen al centro. Le dice, mira, ves, en el Cerao, como has anunciado que venimos nosotros, han puesto un 88. Con lo cual, en el aula tienes un neonazi. Si se quedara solo el problema dentro del aula, pues vale. Pero el problema es que, además, tienen cobertura fuera, con más mayores. Y eso ya es otro problema. Si luego encima empiezan a crecer otro tipo de bandas, como son las bandas latinas y otro tipo de bandas y de agrupamientos, porque aquí luego, ante el temor, hay gente que se pliega, pero hay otra gente que se organiza y además, o sea, que también está en la lógica del vale todo. Entonces, el escenario es un escenario difícil para el centro y difícil para todo el mundo, ¿no? Y eso a mí me lleva a recordar, en los 90, a este filósofo, escritor, a Eckenberger, a Magnus Eckenberger. Eckenberger venía a plantear lo siguiente: cuando la guerra de Bosnia, que la recordaréis, venía a plantear, en ese momento había una eclosión neonazi muy fuerte atacando centros de refugiados y demás, pero la violencia se trasladó a las calles y se trasladaba al metro y se trasladaba a cualquier centro. Entonces él decía, cualquier vagón de metro, cualquier autobús, cualquier esquina de barrio se puede transformar en una Bosnia en miniatura. En una Bosnia en miniatura. Y daba la alarma, como la dio con anterioridad el diputado laborista Glinford. ¿Y qué hacer? La pregunta al final es lo de siempre. ¿Qué hacer? Pues podemos hacer, en primer lugar, reconocer el problema, denominarlo. Yo entiendo que en aquel momento, a principios de los 90, cuando nacimos con el asesinato de Lucrecia, pues a los políticos de aquella época le decíamos, es que hay violencia skinny, neonazi, violencia racista y tal. No, si aquí no hay racismo. Bueno, hay racismo como en todos los sitios. No digo que el régimen sea racista, eso también hay que oponerse. Cuando de repente hay alguien que tiene excesos verbales y dice esto, todo es racismo. No, mire usted, no, todo no es racismo. Puede haber conductas de personas, hay maestros o hay... yo recuerdo haber tenido un pulso con un catedrático de pedagogía pues que hablaba de la superioridad de las razas y que decía cosas a los chavales y que las escribió. Cosas como que, como que los negros no podían hacer natación porque su tejido adiposo era distinto y entonces pues, que flotaba menos, vamos. Y luego decían una serie de sandeces de otros colectivos y tal. Y entonces, bueno, protestamos y dijimos, o retiran ustedes ese libro o nos lo llevamos a un juzgado y vamos a ver quién pierde más. Retiraron el libro. Pero es que me llama la atención el recuerdo, me viene ahora a la cabeza, porque hace muy poquito tiempo hubo 2 campeones, chico y chica, negros, en la Olimpiada, en la última Olimpiada de natación. Sí, pero bueno, como cuando decían no pueden estar en el tenis, o como cuando decían las mujeres no pueden correr la maratón, ahí las tienes, o las mujeres no pueden saltar pértiga, como que no. O las mujeres no pueden jugar al fútbol, menudos golazos han metido los de la selección femenina de fútbol. ¿Sí? Es que es todo alimentar tópicos, prejuicios, donde hay una gente que vale más y otra gente que vale menos. En materia sexista, acabamos de estar viendo un drama incesante. Y un drama incesante que además en el ámbito de nuestros adolescentes
está de una manera que crece de manera galopante, ¿no? Te encuentras con un retroceso donde el chaval, muy macho, él pues le controla los móviles, le controla los mensajes, le controla con quién está, le pide a la chica pues una sumisión y una obediencia y una fidelidad pasmosa, y a veces no nos damos cuenta de que eso se está produciendo en nuestras narices, en las mismas aulas, en las mismas escuelas, en las mismas puertas. El otro día me encontré a una chavala llorando porque el otro la había metido en mi barrio, yo soy de Lavapiés, y en la puerta de mi instituto donde yo estudié, y le dije, mira, si la vuelves a rozar, ¿sabes? Como si hubiera aquí una barra de cristal, si la vuelves a rozar, porque la otra salió en su defensa además, tela. Digo, cojo ahora mismo, llamo a la policía y te llevan detenido. Ni respires a su lado. Y entonces dijo, bueno, aunque fuera por edad, son chulitos, pues se asustó un poco. Y la otra se asustó. No, es una cosa entre nosotros, es una cosa entre nosotros. ¿Cómo que es una cosa entre nosotros? No te puedes dejar que te meta 2 bofetones. No puedes hacer eso. No puedes hacer que te controle el móvil. No puedes hacer cantidad de cosas. Bueno, el sexismo está volviendo con una fuerza tremenda. Pero luego es que en grados superiores nos llegan al asesinato. Nos llega el asesinato de los hijos, porque los hijos, si tú matas a los hijos, como decía el sinvergüenza canalla criminal decía, pues te voy a hacer el máximo daño, voy a matar a tus hijos, porque saben que es el máximo daño que se la puede hacer. Bueno, estas son manifestaciones no solo organizadas de intolerancia, sino las no organizadas. Y hay una intolerancia sexista, una intolerancia misógena. El otro día, cuando el canalla que acabó con la vida de la golfista de Estados Unidos, ¿qué es lo que decía? Pero a mí me irritó mucho también, o sea, aparte del drama de la joven deportista y estudiante de 22 años, Celia, a mí me abrumó mucho la diagnosis de la Fiscalía, ¿no? La Fiscalía decía, ha sido un asesinato al azar. ¿Cómo que ha sido un asesinato al azar? ¿Cómo que al azar? Es decir, que la ha elegido a ella, como todos los crímenes de odio, que usted diga, ha sido un crimen de odio sexista, misógeno, porque ese tío era un misógeno, porque ese tío lo que estaba planteando es que hoy quiero violar y matar a una mujer. ¿Eso qué es? Misoginia pura. Entonces, esto hay que llevarlo a la escuela, es decir, esto no vale. ¿Cómo va a valer? Y además os estamos esperando a todo aquel que traspase estos límites, sea de esta manera o sea de la otra. La educación tiene que poner esos límites, pero luego la ley tiene que sancionar. Hay gente que dice, oye, es que vosotros con la tolerancia, pero luego hacéis un discurso autoritario. Me sonrojó cuando has dicho antiautoritario. Yo soy antiautoritario, siempre he estado por la lucha por la libertad y por eso me han detenido. Es decir, que no me escuece, no me duelen prendas de ser un defensor de la libertad y de los derechos humanos. Ahora bien, esto no es libertad. Cuando hay alguien que dice hay que matar a tal, o lo divulga por internet, o lo canta, no, eso no es libertad. Eso es discurso de odio. Y diréis, bueno, pues entonces, ¿qué es discurso de odio? Pues muy fácil. Los neologismos, que eso es otro debate que tenemos con los jueces y con los fiscales y con los abogados. El alcance de conceptos que ahora mismo se han puesto encima de la mesa, como es el discurso de odio, el delito de odio, es muy sencillo, sí es muy sencillo. Es más, nuestra organización ha estado en la producción de esos conceptos, a mediados de los 90. El término discurso de odio se aprueba en el Consejo de Europa en 1997. Y lo tenéis aquí. ¿Qué dice el término discurso de odio? El discurso de odio abarca todas las formas de expresión que propaguen, inciten, promuevan o justifiquen el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas de odio basadas en la intolerancia. ¿Esto es una definición sin más? No, si lo asume el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por cierto, un Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuyo primer presidente fue René Cassin, judío, resistente antinazi y además redactor, que nadie lo sabe, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en compañía de Eleanor Roosevelt
y en compañía de un montón de Malik y otros de distintos países, incluso gente de la tradición budista. Bueno, veamos las cosas con perspectiva histórica, veamos esto, porque son términos que van apareciendo. La pregunta es, ¿y el delito de odio? Pues el delito de odio igual, cualquier infracción penal, cuando tú seleccionas a una persona no por lo que hace, sino por lo que es. Es que yo soy gitano, ya está. Es que yo soy, y me preguntaréis, ¿y si soy profesor? También. Ah, pero eso no lo dicen otros. Nosotros sí, porque nosotros estamos en una clave universalista para todas las personas, por ser profesor, por ser periodista. Había una campaña de bases autónomas de la organización neonazi en los 90 que era, si ves a un periodista, métele una paliza, que él ya sabe por qué. ¿Por qué? Por ser periodista. A lo mejor no ha escrito nada, pero es igual. Y a compañeros y amigos míos, fotógrafos que iban al fútbol, venían con la cara destrozada y con las máquinas reventadas. Y es que no sé, han venido una turba y nos ha hecho esto. Porque no solo es una cuestión de prejuicios. Claro que hay que trabajar los prejuicios, pero hay cuestiones de adoctrinamiento, de ideologización. Veamos otro ejemplo. Los canallas que matan en las Ramblas de Barcelona el verano pasado, en Barcelona y en Cambrils, a 14 personas. ¿Qué gritaban cuando iban con la furgoneta? ¿Qué decían? Hay que acabar con el infiel. Para ellos todo lo que veían ahí eran infiel, eran judíos y eran cristianos. Entonces, ¿ese tenía prejuicios? No, ese era un fanático. Ese era un fanático. Muchas veces nos dicen, bueno, ¿cómo ha sido capaz de hacer esto? No, es que es un loco. A mí eso me pone de los nervios. No, es un fanático. Diga usted la palabra adecuada. Es un fanático. Es un psicópata, lo sabemos. Que son sociópatas, lo sabemos. Pero sobre todo es un fanático. Es un fanático extremista. Y eso hay que impedir que progrese. Y puede haber fanatismos extremistas de muchos tipos. Y muchas veces los crímenes de odio los llevan a la práctica fanáticos extremistas. Y a veces el crimen de odio está reconocido en un país y en otro no. Y mi pregunta es, ¿y dejará de ser crimen de odio si en un país no y en otros sí? Veamos un caso. Si yo veo que aquí en el centro de Valencia, desde cualquier edificio alto, llega un grupo homófobo y coge a un homosexual, lo tira y lo mata, todo el mundo diría, es un crimen de odio homófobo. Y así lo define la OSCE. La OSCE va y dice, sí, toda infracción penal, por ejemplo, matar a una persona, incluidas las infracciones contra personas y propiedades, cuando la víctima, el lugar, el objeto de la infracción son seleccionados a causa de su conexión, relación, afiliación, apoyo, pertenencia real o supuesta a un grupo, que puede ser basado en la raza, el origen nacional, en el color de la piel, la edad, la discapacidad, la orientación sexual, etc. Eso es lo que dice la OSCE. Entonces, claro, uno piensa, bueno, es una infracción penal, luego está en el marco del Estado de Derecho. Y yo lo que digo a la doctrina jurídica, digo, y entonces, si ese homosexual que tiran en la ciudad de Valencia, y que es un crimen de odio homófobo, todo el mundo lo reconocería, lo tiran en Teherán desde un campanario, y ahí no hay infracción penal, porque lo apoyan, como lo apoyan en 71 países. Entonces, ¿en qué clave estamos? Entonces hay que ir más allá del ordenamiento. Y por eso es muy importante la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es decir, es tan crimen en Madrid como en Teherán, porque has acabado con la vida de una persona por lo que es, por su orientación sexual, por su color de piel, tal. ¿Qué pasa? Que es que no hay genocidios recientes como el de los Hutus y los Tutsis, y eran negros. Solo los blancos cometen genocidios. ¿Qué acaba con esa visión? ¿Es que no hay racismo en sentido contrario? Pues claro que hay racismo en sentido contrario, pero es que hay racismo también con las dimensiones diferentes de los colores de la piel. Eso sucede en Haití, sucede en República Dominicana, porque unos son más negros y otros son menos negros. Hay una jerarquización colorista, porque uno es cuarterón, porque una parte de su familia pues, es blanca y tal. Y hay jerarquías absurdas que están negando lo esencial,
que es que todas las personas tienen igual dignidad. Volvemos siempre a la misma cuestión. Me da lo mismo tu color de piel, tu orientación sexual, me da lo mismo. Lo que importa es que tú eres una persona que tiene el mismo valor que yo y que el otro, es la dignidad intrínseca, que no es la dignidad para sí. Hay que distinguir entre dignidad en sí y dignidad para sí. La dignidad en sí es la que habla la Declaración de Derechos Humanos en su artículo 1, y la dignidad para sí es la dignidad que reclamamos todos porque queremos una escuela en dignidad, queremos una vivienda con dignidad, queremos un trabajo con dignidad. Esa es la dignidad para sí. Pero la dignidad que tiene toda persona nada más que nace es la dignidad en sí. Esto implica un trabajo educativo muy intenso. Para poder entender qué es el discurso de odio, qué es el delito de odio, qué sentido tienen la educación de derechos humanos, la importancia que tiene, como dice la UNESCO, la educación para la tolerancia y, sobre todo, algo en lo que me gusta insistir mucho. Y con esto sí acabo. En el compromiso. Es muy importante. El ser humano podemos ser lo mejor y lo peor. Esto que acabo de describir es un ser humano muy malo. Pero hay seres humanos que son muy buenos, que han sido capaces de dar la vida por los demás, que son un ejemplo, como la referencia que estáis haciendo aquí en este congreso, que son un ejemplo de benignidad. Y tenemos una lucha entre el bien y el mal, continuamente. Incluso los paleontólogos y la gente que investiga dice, hombre, pues si hubo genocidios ya en la Sima de Atapuerca, aparecieron un montón de cráneos con agujeros, es que somos muy malos, hemos hecho genocidios toda la vida, crímenes de odio los hemos hecho toda la vida, no de ahora, aunque ahora le hemos puesto el nombre. La palabra genocidio se puso en el 47. ¿Qué nos habían hecho genocidios? Sí, pero no teníamos el término, no teníamos identificado y lo veíamos natural, lo veíamos normal. Pero frente a la teoría del darwinismo social de que gane el más fuerte, aparece el otro principio, que es el del apoyo mutuo, que ya Kropotkin y muchos otros plantearon, el principio de la solidaridad. Y están en lucha. Y si no hubiera ido ganando, que no quiere decir que ganemos siempre, si no hubiera ido ganando esos valores de solidaridad, de apoyo mutuo, de pertenencia a la humanidad, pues no habríamos llegado hasta aquí, nos habíamos quedado en la Sima de Atapuerca. Y hemos llegado hasta aquí. Pero hemos hecho muchas barbaridades y hay que educar, y aquí está el papel de la educación en todos los valores, en valores cívicos, en una ética cívica universal, en una ética compartida, con independencia de la moral cristiana, de la moral musulmana, de las distintas morales. Hay que tener una ética cívica compartida, una ética universal. Y este es el valor del compromiso. Y finalizo con unas palabras de Primo Levi, otro sobreviviente de Auschwitz. Primo Levi, en esta perspectiva del compromiso, miraba a la gente y decía, ¿quién sino tú? ¿Cuándo sino ahora? ¿Y dónde sino aquí? No hay que esperar ni un minuto. Así que estáis todos invitados a este compromiso. Muchas gracias. Bien, bien. ¿Tengo esto o después? Al final, para hablar. Bueno, moltíssimes gràcies, senyor Ibarra. I ara doni pas al torn obert de paraules, que segur que algú vol comentar-hi alguna cosa. No tenim algun micro? Ja va. Hola. Hola, mira, en un momento de la conferencia has comentado de una persona que había escrito un libro de fomento del odio, que se le había dicho que se evitara de publicarlo, y yo lo que quería saber es si desde vuestra plataforma se podría denunciar al editor que ha publicado ese libro. Porque claro, una persona cuando edita un libro y lo publica, lo tiene que leer antes. Mirad, yo os invito
cuando sucedía esto no teníamos una legislación muy clara. Teníamos el Código Penal que os he comentado, la reforma de 1995, donde ya se introdujo por primera vez, no existía el término discurso de odio, pero ya en el 510 del Código Penal hablaba de la provocación al odio, la discriminación, la hostilidad y la violencia por distintos motivos. Y no, en fin, judicialmente esa era una raya ambigua, por eso también nosotros, digamos, advertimos, pero sabíamos que teníamos poco recorrido. Hemos tardado 20 años en que se nos reconozca un concepto que ahora quieren, en una contrarreforma, quieren echar para atrás, que es la incitación indirecta. Lo voy a poner con otro ejemplo, no con el libro. Imaginaros un campo de fútbol donde aparece una pancarta que pone Lucrecia jódete. Aquí han puesto Guillén jódete. Lucrecia jódete, rememorando el asesinato de esta inmigrante. También en Madrid han aparecido este tipo de cosas. Esto antes no estaba penado. Llegabas y decían, mire, usted está haciendo esta pintada, le está haciendo esta pintada aquí, está haciendo esta... u otras, como al inmigrante paliza constante. Y decías, esto no estaba recogido. Ahora ya sí, ahora eso ya es un delito del 510. ¿Por qué? Porque es lo que se denomina incitación indirecta. ¿Hemos tardado? Sí, pero no ha sido solo por la presión que haya podido realizar las organizaciones sociales. Es porque ha venido una decisión marco de derecho penal contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia en general, donde mandata a todos los gobiernos europeos de introducir la incitación en estos términos. Y no todos lo han hecho. En España sí se hizo. En el 2015 se hizo la modificación y se incorporó la incitación indirecta. Y ahora, pues yo estoy viendo ya artículos de juristas y firmas masivas y tal, que en base a la libertad de expresión, que esto es un debate que vamos a tener, en base a la libertad de expresión, limitar la incitación indirecta. Yo creo que eso sería un retroceso que nos llevaría al principio de los años 90 y no debemos hacerlo. Y ese libro, hoy en día, sí sería responsable el autor y el editor, o sea, los dos, porque es incitación indirecta. Y además os invito, aquí tenéis, otro de los avances que se han dado en esta materia ha sido la creación de las fiscalías de delitos de odio. Hay 52 fiscalías de delitos de odio, una en cada provincia. Y a su vez hay un fiscal en el Tribunal de Delitos de Odio en el Tribunal Supremo, un fiscal delegado para instruir a las distintas fiscalías. Yo lo que os invito es que cuando veáis casos de incitación al delito de odio o de discurso de odio, hacéis un escrito y lo ponéis y lo mandáis a la Fiscalía de Delitos de Odio para que ellos actúen a partir de esa denuncia o para que se den por enterados para que intervengan de oficio. Pero esto no está permitido, es lo que hay que decir. Y además vamos a hacer toda la fuerza posible para que frente a esas alegrías de vale todo, este tipo de cosas no valgan. Por eso hemos logrado que estén en el 510 del Código Penal. Y el siguiente reto es que hay otro tipo de cosas menos graves, pero que tienen que estar sancionadas como sucede con la ley contra el racismo y la violencia en el deporte. Cuando hacen barbaridades, sacan pancartas que son impresentables y tal, hay sanciones administrativas. Pues necesitamos una legislación en materia administrativa y civil para sancionar, sin meter en la cárcel, pero para sancionar este tipo de mensajes que son dañinos para quien los recibe, para el colectivo y para la sociedad en general. Porque a la sociedad el mensaje que se le da es que va a haber enfrentamiento identitario. Es decir, tú, inmigrante, no puedes estar aquí y te vamos a echar a puñetazos. Y el mensaje que se le da a la sociedad es vamos a estar partidos. Él no está y nosotros lo vamos a garantizar con la violencia. Bueno, todo eso hay que cortarlo. Y hay que cortarlo con la educación, pero cuando es como lo del principio de autoridad. Es decir, mire usted, pues llega un momento que tú a tu hijo le dices 20, oye, que eso está mal, que está mal, está mal, y está mal, pues castigado. Ya está. Eso lo decía muy bien el juez de Granada, ¿no? Yo estoy con él, yo soy de la misma escuela y he discutido mucho con él, porque al principio cuando decía, oye, mira, lo de la ley penal del menor tiene unos agujeros que es que da, y decía, no, ya verás cómo funciona y tal. Y luego con los años nos hemos llevado nosotros la razón. ¿Por qué? Porque se ha juvenilizado, ha bajado la edad de la transgresión.
Y con la nueva tecnología se está poniendo un poder en manos de los adolescentes que es algo tremendo. Pero es que te estás viendo que están pegando a padres, que están pegando a madres, chavales de 14 años. Pero bueno, esto, ¿qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? ¿Vamos a aceptar eso? Por favor, si no, estoy en un aula de maestros y maestras, de profesores, que no pegan a profesores, que no humillan a centros educativos. Si hay mucho descarado, pues a lo mejor el descaro no, tiene su sanción correspondiente, pero si luego sales y te han pinchado las ruedas y te han quemado el coche, pues entonces a lo mejor nos encontramos con la necesidad de intervenir de una manera todavía más severa. Es decir, suficiente autoridad para garantizar la libertad y los derechos de todos. No autoridad autoritaria, sino autoridad democrática. Buenas tardes, muchas gracias por esta charla, que me encanta este tema. Y lo que yo quería era reflexionar sobre una cosa. Ha venido a colación de la pregunta que ha hecho la compañera. Estamos en un congreso de educación y yo pienso que todo lo que nos has contado a nivel de las leyes, si hace falta identificar a los grupos, la anécdota de Sevilla, está muy bien. Pero yo creo que tenemos que ir un poquito más al día a día. A ver si me explico. Hay un catedrático de la Universidad de Pontevedra que se llama Jorge Torres Santomé, que lleva muchos años, este catedrático de educación, dedicándose al análisis de libros de texto. Y yo he visto sus trabajos y hemos trabajado con él el análisis de libros de texto. Y esto que nos estás hablando de la dignidad básica del ser humano, yo diría que en un porcentaje muy alto de los libros de texto que hemos analizado, que están actualmente en las escuelas públicas de todas las ciudades de nuestro país, se pasa un poquito por alto. Me refiero, no digo que haya explícitamente delito de odio, pero lo que sí hay soterrado, no me refiero tampoco al currículum oculto que pueda hacer un profesor en un aula, que eso es currículum oculto, me refiero al explícito, al que está identificado con la fotografía, con la celebración de una Navidad, en todos los libros de texto, con la imagen de la mamá en el carrito de la compra y el papá con el coche, con la imagen o sea, con los estereotipos constantes. Ya no me refiero tampoco a que no hablen de mujeres científicas y pintoras, sino en cosas muy sutiles, donde, por ejemplo, te encuentras niños en la puerta del colegio que les da vergüenza hablar de sus papás porque no tienen coche. Y lo que tienes es mutismo selectivo de muchos alumnos porque su libro de texto ha normalizado toda una serie de dignidad humana que no es real. Entonces, me refiero que yo creo que desde la educación tendremos que plantearnos muy en serio, yo no por supuesto denunciar al señor que dijo que los negros no flotan, ¿vale? Que eso me parece pues una barbaridad muy grande, pero nuestros libros de texto, yo estoy segura de que si ahora hiciéramos un ejercicio de coger nuestros libros actuales y analizarlos, veríamos la cantidad de germen, de indignidad humana que estamos sembrando en nuestras aulas. Y lo considero muy importante porque nosotros somos los que debemos de saber qué valores queremos, los valores que tú has dicho, que son los que nosotros tenemos que transmitir y educar desde pequeñitos, la cultura, por supuesto, que es lo que más combate el odio y cualquier cosa, es el nivel cultural, el nivel histórico, ver los carteles de Renault, porque aquí hubo una guerra civil y en la escuela no se habla, miles de cosas, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que hacer nuestro currículum, pero sobre todo no tenemos que tragarnos cualquier cosa que nos venga de la editorial SM o de cualquier otra, porque me da igual que esté autorizada por el Ministerio. Si la analizamos, vamos a ver muchísimo germen de indignidad para otro tipo de colectivos, otro tipo de niños y otro tipo de familias. Gracias. Completamente de acuerdo. Vamos a ver, nosotros desde el principio, lo mismo que está este catedrático Torres, que hace el análisis de los libros de texto, pues tuvimos de asesor a Tomás Calvo Huezas, que analizó los libros de texto en materia de racismo y xenofobia. Y decía lo mismo que acabas de decir tú, dice, es una barbaridad. Y cómo se cuenta la historia y cómo se cuenta el papel de los inmigrantes y no se reconoce pues, el mestizaje y no se reconoce pues, la realidad histórica de nuestro país, etcétera, ¿no? ¿Y qué ha sucedido? Pues que no se ha reaccionado ante esto. En primer lugar, porque en el ámbito de la educación hay mucha lucha política y yo creo que tendría que ser algo de Estado.
de Estado donde el elemento común de esa ética cívica universal estuviera proyectado. Y, desde luego, en materia de la comunicación soterrada, de esas imágenes, de esa negación de la diversidad familiar, de esa… Bueno, pues… los colectivos con los que nosotros habitualmente compartimos estamos hartos de decirlo, ¿no? El no reconocimiento de la familia monoparental, el no reconocimiento de la pareja de gays, de lesbianas, de tal, la diversidad familiar, eso es un hecho, ¿no? Y hoy todavía tengo que deciros que tenemos una incluso gran dificultad para hablar de esto en los centros. Visitamos muchos centros. Y hay veces que nos dicen, mira, está bien que habléis de racismo y xenofobia, está bien que habléis de intolerancia y que habléis de violencia, pero, por ejemplo, del tema de la homofobia es que no queremos ni que lo toquéis. Y dices, pero bueno, no, es que no, o sea, es que si lo tocáis no entráis. Y entonces, bueno, luego ya no buscamos la vida, porque somos de los que nos buscamos la vida, ¿entiendes? Para hablar de ese tema, lo mismo que has dicho tú. El caso es que en la educación, claro que hay asignaturas pendientes y hay que hacer ver que esto es como una amapola donde hay muchas morales. Yo entiendo todas las morales, no las comparto y además que para tener proximidad, yo he hecho el Ramadán, yo no soy musulmán, pero yo he hecho el Ramadán o he compartido el Sabbat y con mis amigos y amigas judíos. Soy agnóstico, muy agnóstico, pero en la medida en que tú respetas la libertad religiosa, pero además dices que no se debe de extralimitar, pero tú compartes y además proteges el derecho de libertad religiosa, tienes la oportunidad de fortalecer, indagando, los elementos comunes que tienen todas las religiones en esa universalidad ética que también la tienen. Por ejemplo, la palabra paz, que es Islam. No, es que no es así. Bueno, sí es así. Bueno, no es así, mayoritariamente es así. Pues a trabajar por la paz, a ver qué dicen los hadices y qué dicen las distintas dimensiones del Corán. Hay que sacar todo eso y hay que sacarlo y llevarlo al aula. Y a lo mejor hay que llevarlo al aula también con elementos divertidos, ¿no? Luego os enseñaré pues, cómo trabajamos con adolescentes con la música, ¿no? Pero con aspectos culinarios, ¿no? Cuando a mí me decían estos xenófobos, islamófobos, las musulmanas o los musulmanes a su tierra. Yo digo, yo tengo muchas amigas musulmanas que además son valencianas y que hacen una paella valenciana. ¿Cuál es su tierra? Se ha nacido aquí. Podemos entender que hay musulmanes y musulmanas nacidos aquí, españoles. Podemos entender que hay católicos, que hay judíos españoles. Ahora con los sefardíes que han venido, pues el mundo judío estaba encerrado en el armario. Entonces, ¿cómo puedes aprender a respetar la diversidad? Hablando de la diversidad. Si no lo hablas, si eso no se refleja en el currículum, ¿qué papel tiene la memoria? Por utilizar toda tu intervención, que me ha gustado mucho, es decir, para sacar ideas. Elie Wiesel, Premio Nobel de la Paz, superviviente de Auschwitz, resistente antinazi. ¿Qué decía de la memoria? Sin memoria perdemos la humanidad. Yo soy de esa generación que estudiaba en la historia de España hasta los Reyes Godos. Y de los Reyes Godos no pasábamos. No supimos que hubo un siglo XIX, no supimos que hubo un siglo XX, no supimos nada de la memoria. Somos una sociedad incluso muy desmemoriada ahora mismo de otra manera, con mucha información, con cosas que pasan en una velocidad. ¿A que no recordáis algo de memoria que es muy reciente y que fue un cataclismo para Europa? ¿Quién se acuerda de lo que pasó hace 4 años, un 22 de julio? ¿Nadie? Normal, os he pillado. Pero a mí mismo me pillo también, y a mis compañeros. ¿Quién se acuerda de que el 22 de julio hubo una matanza en Utoya, donde acabaron con la vida de 76 adolescentes por defender una Europa multicultural? Y fue un energúmeno racista que dijo que iba a comenzar la nueva guerra mundial global en Europa a través de la matanza. Y en aquel momento nos conmocionamos todos con Utoya, con Noruega, todos éramos Noruega, todos éramos Utoya, pero ya se nos ha olvidado, ya no existe Utoya. Y salió un día europeo, el 22 de julio, en recuerdo de Utoya,
y logramos que fuera el Día Europeo de las Víctimas de los Crímenes de Odio. ¿Y qué se hace en las instituciones? Se ha olvidado del Día de la Víctima de los Crímenes de Odio, pero también se ha olvidado de la dictadura. Y nos hemos olvidado de que tuvimos un dictador, y cuando nosotros hacemos el ejercicio, nos vamos al aula y le decimos a los chavales, a ver, toma, identifica a estos personajes, y le ponemos Franco, y le ponemos al lado entrenador, artista, dictador. ¿Sabéis lo que nos contestan? Entrenador. De fútbol, no va más allá que el fútbol. Entonces, claro que hay que revisar, nos tenemos que revisar nosotros mismos, tenemos que hacer un poquito caso a lo que decía Elie Wiesel: sin memoria perdemos nuestra humanidad. Hay que tener memoria, hay que tener pensamiento crítico, no somos correa de transmisión de nadie, pensamos por nosotros mismos, hay que enseñarnos a autoeducarnos, y sobre todo hay que entender el momento histórico que estamos viviendo, donde nos estamos jugando no nuestro presente, sino el futuro de nuestras próximas generaciones. Lo hablábamos en el camino. Da miedo pensar en el mundo de dentro de 50 años con la tecnología y demás. En fin, que tenemos muchos retos, y esos retos están en la educación. Hola, Esteban. Primero que todo, muchas gracias por esta ponencia tan profunda y tan clara. Cuando estabas hablando de libertad de expresión, la primera pregunta que me estaba haciendo para mí era: ¿quién marca o qué marca? ¿Quién y qué marca los límites entre la libertad de expresión y la libertad de agresión, como tú decías? Quizá no sería yo más adecuado para comentar el tema de la naturaleza humana, porque quizá los antropólogos sabrían mucho más que yo. Pero cuando he leído, por ejemplo, a Erich Fromm, cuando había dos partes de la condición humana, tanto lobo como cordero, por no decir que hay muchas más, pues me queda un poco ahí la cosa pensando dónde está el problema ya no el problema de libertad de expresión, la de agresión y todo esto, sino en la condición humana, la naturaleza humana, ¿no? De acuerdo completamente contigo en el tema de los fanatismos, pero claro, es que al fútbol no tiene que ir nadie, y van todos, ahí van todos. Es un negocio, evidentemente, pero eso ya traspasa el tema de las emociones, y el Estado, el gobierno, pues lo acepta, porque tenían que estar la mayoría cerrados, digo yo, pero no van, siguen yendo. Veo muchas cosas, como muchos ejemplos que tú has puesto, y yo creo que el tema y evidentemente, como siempre acabamos diciendo, la educación es la base, sí, de acuerdo, muy bien, la educación es la base, sí. Pero yo, que también soy de una edad ya bastante avanzada también, cuando era más joven, yo cuando veía una cosa que estaba mal, los más mayores en este caso de mi pueblo, eran capaces de decirle a este joven lo mal que lo estaba haciendo, y nunca eran regañados, y los padres que le escuchaban incluso le daban la razón. Eso pruébalo ahora, no solamente ahí, sino también en el colegio o en el instituto. O sea, para mí hay una falta sobra individualismo y falta mucho civismo. La gente actúa por ella misma, muy egoístamente. O sea, cuando le pasa algo a otra cosa, eso no va, diría, eso no va conmigo. Están sus padres ahí para decírselo, pero no va conmigo. Pero ¿cómo que no? Cuando hay una cosa que se hace mal, hay que decirlo. Y si yo veo a una persona que no me parece que está haciendo, lo voy a decir, por muy mal que le sepan a los padres que me regañen. Pero eso, creo que de tanto miedo que nos han metido, pues no lo decimos y actuamos de manera muy individual. Entonces, por eso, esa pregunta que te decía al principio, ¿dónde o qué o quién marca también, que me gustaría que me la contestara, la libertad de expresión y la libertad de agresión? Y por terminar, lo del pensamiento crítico. Hombre, pensamiento crítico, y nos quitan la filosofía de las aulas, nos quitan la filosofía como asignatura. Ahora van a ponerlo otra vez. Pensamiento crítico y cuidadoso, nos quitan todas las asignaturas artísticas como la música, que no tenemos casi nada yo como músico, soy músico, no tenemos casi nada de música tampoco en la escuela.
son asignaturas artísticas. Y por finalizar, me gustaría ¿qué opinión te merecen hoy en día los jueces de hoy en día, cómo están actuando? Gracias. Que me quieres mal, ¿eh? Bueno, vamos a ver, yo interpreto el sentimiento y lo comparto, y lo que subyace, ¿no? En materia de la educación colectiva que se producía en nuestros entornos cotidianos, es esto que tan traído es la educación de la tribu. Pues a mí mi vecina me metía unos... porque yo era muy revolera en la calle y decía tacos. Y desde la ventana me decía, se lo hace tu madre y tal. Y me montaba unos y me tenía asustadísimo. Y luego se lo decía a mi madre. Y luego mi madre con la zapatilla me zumbaba. Sí, pero a lo que voy, anécdota más o menos, es que había un compromiso colectivo con mi abuelo, que tenía un kiosco de pipas. Era una autoridad para los chavales, porque vendía las pipas, los caramelos y tal, tenía el kiosco. Y cuando había conflicto entre los chavales, entre nosotros, íbamos todos a ver al señor Gervasio, que era el que ponía paz, era el juez de paz. Vendía caramelos y pipas. Y todo eso se ha perdido por ese individualismo, por esa ausencia también de reflexión, de lectura, es que no hay tiempo, si vamos como locos, si todo es 180 caracteres, pero ¿qué se puede aprender en 180? Podemos estar informados, pero no formados. ¿Qué se puede aprender en 180 caracteres? Es que había que deconstruir muchas cosas, como decía la comisaria de Bruselas, en el ámbito de las redes sociales y demás. Nos están haciendo mucho daño. A nosotros como... nos vienen muchos padres y muchas madres que cuentan cosas muy terribles, incluso de crías de 15 años metidas en redes de prostitución o eróticas y tal, a través de hacer Skype y hacer tal en su propia casa, sin que los padres se den cuenta. Bueno, cantidad de cosas. Ahí no cabe la educación para la tribu. ¿Dónde está la educación de la tribu? ¿Dónde está la educación de los más mayores y tal? Es más, si te metes, aparece el miedo porque aparece la amenaza. Detrás del miedo es que hay una amenaza. ¿Y tú para qué te metes? Y se encaran. O cuando se lo dices a un adolescente y le dices, ¿pero cómo puedes consentir esto? Y te contestan, como nos contestan. No es mi problema, tío. ¿Cómo que no es mi problema, tío? Están machacando a tu compañera. ¿Cómo que mira? Ah, no, ella se la ha ganado. Así. Todo eso hay que deconstruirlo. Y dices, ¿en qué escenarios? Pues en todos. Es decir, hay que lograr que las familias se impliquen y no que las familias sean un elemento multiplicador de ese tipo de conductas, porque lo primero que es, tú a mi hijo no le dices nada, tú profesor no te pases porque yo voy a hacer voy a blindar a mi hijo. Yo he tenido otra dimensión, soy entrenador nacional superior de baloncesto y he dirigido un equipo de primera división, eso la gente generalmente no lo sabe porque no lo cuento, pero yo hago escuela deportiva y he estado con chavales y con chavalas, con decenas y decenas. El problema que tenía yo no eran los chavales, el problema que tenía yo eran los padres. Es decir, que los veía gritar, los veía tal, pero dale, tal, no sé. ¿Pero qué pasa? ¿Esto qué es? Y yo le decía, vamos a ver, o usted se corta o sienta a su hijo en el banquillo, elija. Digo, pero a mí no me calienta el partido, porque esto es un juego. Y tenemos mucha agresividad y mucha violencia por abajo. Y las expresiones son terribles. Y detrás de la expresión viene la agresión. Recuerdo a Jesús Tomillero, el árbitro gay, que le insultan, lo mínimo que le dice es mariconazo, pero después le pegan. Y eso lo hace gente normal, como nos decían en los años 30, oye, que fue gente normal la que hizo esa barbaridad. Entonces, claro, necesitamos ir limitando esos excesos. Y la libertad de expresión está muy bien y la defendemos, sobre todo frente a regímenes que no nos dejaban hablar y que nos metían en la cárcel por repartir un panfleto. Pero eso es una cosa, y otra cosa es el insulto, la vejación, la humillación, etc.
Y esto es lo que está reaccionando, y hay reacciones a nivel internacional planteando esto hay que cortarlo, hay que pararlo, hay que tal, y recomendaciones. ¿Quién puede, en situaciones de mayor delicadeza, contradicciones, poner orden? Pues para eso están los tribunales. Y en concreto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha emitido muchas sentencias contra el discurso de odio. El discurso de odio no es aceptado. Hay sentencias porque ha habido planteamientos de gente muy radicalizada contra los inmigrantes, por ejemplo, en Francia, y enarbolando, siendo diputados, enarbolando una bandera de la libertad de expresión, pues querían garantizar mensajes que eran absolutamente xenófobos. Y al final ha llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado. Es decir, que podemos ir resolviéndolo de abajo arriba. Al final, un profesor o una profesora es una autoridad, pero también es juez. Está juzgando continuamente, está en situaciones de conflicto, tiene que intentar resolver cantidad de cosas, pero hay cosas que no las va a poder resolver y que tiene que ir a otra instancia y a otro espacio. Y esas instancias, esos espacios, entre ellos los tribunales, en ese tipo de litigios, tienen mucho que resolver. Pero para eso tienen también que tener los pies muy en tierra, para no hacer resoluciones de tipo doctrinario y muy situando las cosas en su debido contexto. No hay texto sin contexto, dice el dicho. Entonces, a mí, por ejemplo, cuando hacen un insulto a una determinada persona por pertenencia a una comunidad, pero que es un insulto que se le ha calentado la boca, pues yo me meto en Facebook y le hago un reproche social. No le meto en la cárcel, le hago un reproche. Sé distinguir entre un tonto o una tonta que se le ha calentado la boca. Entonces le digo, no te pases porque esto está, y entro en el debate. Pero cuando veo que es uno, es otro, y hay una trama organizada, entonces ya advierto, esto lo voy a capturar y me lo voy a llevar a la Fiscalía de Delitos de Odio, porque a lo mejor usted lo que está es, a través de la trama, cometiendo un delito. ¿Eso se hace en todos los casos? No, hay que enseñarlo. Hay que enseñarlo y decir, mire usted, aquí están los límites y vamos afinando los límites. Antes la pregunta de la compañera decía, ¿y por qué esto no se denunció? Pues porque ese límite no estaba claro en el 95. Ahora en el 2015 ya está claro. Y yo espero que poco a poco, cuando, por ejemplo, la comisaria de Bruselas le ha puesto los límites a Facebook y a Twitter, pues se dice, bueno, esto ya pasa de castaño oscuro. Y hemos tenido reuniones con Facebook y Twitter. Yo he estado reunido con los jefes en España y ellos dicen, no, vamos a poner esta pestañita para que la gente diga que... Y les decimos lo siguiente, dicen, mira, vamos a ver. Vosotros y vuestro algoritmo, que todo lo resuelven con el algoritmo, si hay una mujer desnuda y es una foto, una imagen erótica, rápidamente, ¡zas! No hace falta ni que lo denunciemos. Pero si hay una imagen con unos negros colgados de una soga, nos pasamos el día dándole a denuncia, denuncia, denuncia y la foto y la imagen siguen ahí. Entonces, la siguiente, yo soy víctima, yo soy víctima. Tengo 7 procedimientos como víctima, ya he ganado 2, me esperan todavía unos 5. El problema que nos encontramos es que cuando vamos a denunciar, estas redes y estos mensajes muchas veces están en Estados Unidos. Los servidores están en Estados Unidos. Entonces, ¿qué dice Estados Unidos? Y ese es el conflicto que tenemos entre Europa y Estados Unidos. Tenemos muchos, porque tenemos para aburrir. Pero con Estados Unidos, en materia de libertad de expresión, le tenemos y muy serio. Mientras que nosotros decimos que la libertad de expresión tiene límites, en Estados Unidos, en su primera enmienda, dicen que la libertad de expresión es ilimitada. Pueden decir lo que quieran. Como la segunda, pueden comprar armas hasta en una droguería, y así les va. Que entran en un colegio y hacen una masacre. Pero bueno, no, que haya armas. Muy bien, toma armas. Oye, que haya libertad de expresión. Cuando a mí me llevan a debatir en la embajada con los senadores, que son, a lo mejor son senadores negros, yo les veo de un corporativo tremendo. Y les digo, oye, mira, nos estáis haciendo un daño tremendo porque cuando vamos a denunciar, y en mi caso, me encuentro con que el que ha metido el mensaje, que a lo mejor es un mensaje cruel, criminal, lo de mata a Esteban Ibarra, cosas así, ¿no? Que digo tal.
libertad de expresión. ¿Pero cómo que libertad de expresión? Y me dice el juez, no he podido identificar porque cuando hemos mandado el mensaje al juzgado correspondiente, allí lo han desechado porque en su Constitución está la primera enmienda que les permite decir esas barbaridades y más. Así que tenemos un problema muy serio. ¿Qué es lo que dice Europa? Pues muy bien. Como no vamos a poderlo resolver en el origen, en Estados Unidos, pues lo vamos a resolver en destino. Y si tú tienes esto en el Facebook, pues yo te voy a meter una multa, como dice la Merkel, yo para eso creo que la Merkel es muy seria, que ha dicho que le va a meter hasta 500.000 euros de multa. Pues muy bien, que espabilen. Ya está. Bé, jo crec que podríem estar tota la vesprada, però tenim que finalitzar.